solamente te rogamos y te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento al discutirlo y que ilumine nuestras mentes para que mientras hablamos del tema, Señor, sea tu palabra la que nos guíe en este proceso, Señor. Y esto lo hacemos porque queremos conocerte mejor y queremos, Señor, glorificarte mejor en nuestras vidas. Así que permite que este estudio en esta noche sea con ese propósito y que genere en nosotros el deseo de vivir para ti con más compromiso y que nuestras vidas glorifiquen y magnifiquen el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así que en tu mano nos ponemos, Señor, en esta noche, rogándote que tú seas quien nos instruya. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos todas las cosas. Amén y amén. Como ustedes saben muy bien, en las últimas semanas hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, su persona, quién es el Espíritu Santo, su obra, qué es lo que Él hace. Ese mismo tema lo cubrimos acerca de Jesucristo también, ¿verdad? La persona y la obra de Jesucristo, quién es Jesús y qué es lo que Él hace. Y en el caso del Espíritu Santo, yo les he dicho a ustedes que he notado yo en mi vida como creyente que a veces hay mucha confusión respecto al Espíritu Santo. Quizás hay menos confusión respecto a la persona del Padre, quizás hay menos confusión respecto a la persona del Hijo, pero cuando llegamos al tema del Espíritu Santo dentro de la iglesia hoy día, me he dado cuenta que hay veces, hay muchas personas que están realmente confundidos respecto a quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra. Y cuando llegamos al tema de los dones del Espíritu Santo, pues también he visto que muchas personas quizás no tienen una comprensión o están confundidos, se dejan llevar muchas veces por las emociones y muchas veces terminamos, y debo decir esto, lo digo con cuidado, pero lo digo también a la misma vez seriamente, muchas veces dentro de la iglesia se ha terminado ofendiendo o blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Yo les dije a ustedes hace unas varias semanas atrás. ¿Cómo se hace eso? Cuando le asignamos cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. ¿Okay? Con respeto y amor lo digo, pero tenemos círculos dentro de la iglesia en donde se le asigna al Espíritu Santo prácticas que no son del Espíritu. Gente tumbando sillas y revolcándose en el suelo. Están llegando al extremo de algunos círculos de supuestamente un avivamiento del espíritu, la gente ladrando como perros, haciendo como gatos y cosas así de la tarima, arrastrándose. Todo ese tipo de cosas, mi amado hermano, nosotros sabemos muy bien que no tiene lugar en la Escritura. Esas prácticas no son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da control propio, da dominio propio. Él es ordenado. Y sobre todas las cosas, el Espíritu Santo trae gloria al Hijo. Su función principal es revelar a Cristo. Muchas veces, el asignarle esas prácticas al Espíritu Santo, que no tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen nada que ver con la palabra, es ofender al Espíritu. Miren, déjenme ponerlo de otra manera. Si usted se le dice, alguien viene y dice de usted que usted dijo algo que usted no dijo, ¿cómo usted se sentiría? Se sentiría mal. Sea bueno, sea malo, no importa lo que sea, pero si alguien le puso palabras en la boca a usted, que usted nunca las dijo, o acciones, si alguien le dice, yo vi al pastor José hacer esto, pero yo nunca he hecho eso. ¿Cómo se siente uno? ¿Se siente ofendido? Porque dice, pero ¿cómo tú me estás diciendo a mí que yo dije o hice algo cuando yo no dije o hice ese algo? Entonces, imagínese el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es contristado cuando creyentes le asignan al Espíritu prácticas o palabras que no vienen de parte de Dios. Yo les he narrado a ustedes la historia que en una ocasión mi esposa usó un sombrero para la iglesia y un hermano, no aquí en esta iglesia, en otro lugar, un hermano dijo que el Espíritu Santo le había revelado que ella estaba en pecado, que ella ese sombrero ofendía al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿verdad? El hermano tuvo que luego escuchar la ira mía porque dije, usted no le dice a mi esposa cómo se debe vestir. Si alguien le va a decir a mi esposa cómo se viste, soy yo que soy el marido. Así que, por favor, hermano. Pero el punto es él tuvo el atrevimiento de decirle a mi esposa que el Espíritu Santo le había revelado que el sombrero que ella tenía puesto era pecado, era pecaminoso y que ofendía al Espíritu Santo. Por supuesto, yo lo confronté con esas palabras y respecto a que era una manifestación de la carne de él, no era que el Espíritu Santo le habló. Eso es que él está en desacuerdo con que una mujer use sombrero para la iglesia y entonces él se sintió ofendido porque en su entendimiento eso no está mal y él ahora se le asigna al Espíritu Santo lo que es una manifestación de su emoción solamente, ¿verdad?
Entonces el punto es que en ese caso, yo creo que el Espíritu Santo se ofende. Se ofende cuando se le dice que Él dijo o hizo algo que Él no dijo ni hizo. ¿Ve? Entonces, el punto es que a veces con el asunto del Espíritu Santo hay confusión respecto a lo que Él hace y lo demás. Y por eso es que a veces es un tema sensitivo. Algunas personas mueren aquí, algunas personas, ¿sabe? Si usted no está de acuerdo con lo que ellos creen del Espíritu Santo, dejan de ser sus amigos, lo condenan, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, no sé si usted lo sabía, pero los círculos cristianos de la ciudad aquí en New Haven, una de las acusaciones principales que tienen en contra de mi persona como pastor es que yo no creo en el Espíritu Santo. Esa es una de las acusaciones que tienen en contra mía. Y una de las razones por la cual me acusan de tal cosa es porque pues mi entendimiento bíblico respecto a los dones y específicamente respecto al tema que estamos a cubrir esta noche, que es el tema del hablar en lenguas. Muchas personas cuando han escuchado mi enseñanza respecto a eso dicen, pastor, no creen en el Espíritu Santo. Cuando nada está más lejos de la realidad. Porque si una cosa hemos visto las últimas semanas, el creyente y el espíritu son inseparables. Pablo mismo dice en Romanos que una persona, Romanos 8, no puede ser creyente si no tiene el Espíritu Santo en él. Es decir, si el Espíritu de Cristo no mora en vosotros, no sois de Cristo. Así que es imposible que una persona sea creyente si el Espíritu no está presente en su vida. Claro que yo creo en el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer lo que yo hago de enseñar y predicar a ustedes si no dependiera del Espíritu Santo. En ocasiones, le digo la verdad, en ocasiones he llegado a predicar tan y tan cansado que antes de subirme al púlpito digo, el Espíritu Santo, si tú no me ayudas a predicar el mensaje de esta mañana, a enseñar a los hermanos, no voy a poder predicarlo. Y a veces, le digo la verdad, para ser totalmente honesto, a veces en esos momentos de más debilidad física mía es cuando más he sentido el poder, el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida para enseñarles a ustedes la palabra. Tuve una experiencia bien interesante hace como 3 años atrás, fue 3 o 4 años, fue para un domingo de resurrección, un domingo de Pascua. Y me enfermé el sábado, tenía fiebre, dolor corporal, parece que me dio el flu o algo similar, y estaba completamente debilitado, físicamente estaba debilitado. Y yo recuerdo que llego a predicar y no sabía dónde yo estaba casi, me dolía todo el cuerpo, estaba con calentura allá arriba, dolor de garganta, pero para la gloria del Señor logré enseñar y fue un mensaje preciosísimo que el Señor le pudo dar a la iglesia. Pero todo ¿por qué? Por Josué, no. Es el Espíritu Santo que, sabiendo la necesidad del pueblo, ministra al pueblo y nos empodera para hacer esas cosas. Y ese es un ejemplo personal mío, pero yo estoy seguro que quizás ustedes en sus vidas personales pueden dar también testimonio de ejemplos personales en su vida. No solamente quizás en el caso del ministerio, pero en otras áreas de su vida, en la obediencia quizás, en la dependencia, en el confiar en el Señor, en momentos de imposibilidad que quizás ustedes pensarían, esto es imposible para mí yo hacer, el Espíritu Santo viene y nos da poder, nos lleva a confiar, nos da fuerza y fortaleza, y luego cuando miramos hacia atrás tenemos que decir, gracias a Dios. Pues eso fue Dios en mi vida, fue su Espíritu Santo en mi vida, obrando para esto o para lo otro. Y en momentos en los cuales nosotros hemos tenido que quizás hacer una obra de sacrificio para el Señor. Quizás Dios te movió a ti a hacer algo por alguien. Al final al cabo nosotros miramos hacia atrás y decimos, ese fue el Espíritu Santo en mi vida, que me movió a hacer tal cosa, que me empujó a hacer tal cosa. Al final al cabo le damos toda la gloria a Él. Así que la acusación de que yo o esta iglesia no creemos en el Espíritu Santo porque tenemos un entendimiento acerca de los dones y específicamente este tema de las lenguas, no es cierta, simplemente no es cierto. Sí creemos en el Espíritu Santo, lo único es que nosotros vemos e interpretamos, en mi caso personal veo e interpreto la presencia y la función y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente de una manera diferente a lo que muchos de mis hermanos dentro de la iglesia evangélica lo ven. ¿Okay? Así que con ese prefacio vamos entonces al libro de Hechos y vamos solamente a discutir dos pasajes bíblicos en esta noche. No les tengo una hojita como tal porque vamos a ir directamente a la Biblia, así que ustedes pueden seguirme en la lectura y si a ustedes de lo que les gusta hacer nota, puede hacer nota, o si no la escribe, puede hacer notas mentales, ¿verdad?
En el libro de los Hechos, capítulo 2, es cuando nosotros tenemos en la Escritura la primera mención acerca de este tema de las lenguas. Nosotros solamente voy a repasarlo, lo que ocurrió allí, porque ya ustedes lo saben, conocen la historia y ustedes recuerdan bien lo que ocurrió. Pero quiero repasarlo porque hay un énfasis importante que tenemos que hacer respecto a lo que las lenguas son para poder definirlas apropiadamente. Déjenme leerle el capítulo 2 de Hechos, los primeros versos bíblicos, creo que hasta el verso número 8 o 9. De cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Recuerden que Jesucristo, cuando asciende, le dijo a los apóstoles, a los discípulos y a los otros que estaban con ellos que no se partieran de Jerusalén, que quedasen en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo. Y específicamente, Dios escoge el día de Pentecostés. Es bien interesante cómo Dios planifica las cosas. Jesucristo fue clavado a la cruz y resucitado durante la Pascua. Y si usted estudia la Pascua, usted sabe que la Pascua era específicamente el momento anual en donde los judíos sacrificaban el Cordero Pascual y se recordaban acerca de la liberación, en el momento cuando Dios los libró, se recuerdan del ángel de la muerte que pasó sobre Egipto, todo eso, esta celebración que ellos hacen en esa semana. Luego tenemos la fiesta de Pentecostés, la cual es una fiesta agricultural. No sé si usted sabía eso, es una fiesta agricultural. Yo recuerdo hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de conocer a un judío creyente, que él me decía que cuando le dijeron una persona de la denominación pentecostal, le dijo, yo soy pentecostal, él inmediatamente le preguntó, ¿tú eres agricultor? Porque para el judío, la fiesta de Pentecostés es una fiesta agrícola. ¿Okay? Y era una fiesta en la cual los agricultores traían los primeros frutos de la cosecha, ¿verdad? Para separarlos para Dios. Y se hacían unos panes y lo demás, y se traía la ofrenda al Señor. Es interesantísimo que Dios escoge la celebración de Pentecostés para fundar la iglesia, porque por así decirlo, el Espíritu Santo se convierte, es el fruto, el regalo de Dios a nosotros. Él viene, nosotros somos el primer fruto para Dios, y la iglesia es fundada allí en una fiesta que tiene una ligadura más cercana al Espíritu Santo. Y es interesante porque era la fiesta de los panes que se hacían en la fiesta de Pentecostés, eran panes con levadura. No sé si ustedes saben un poquito de la diferencia entre el pan sin levadura y el pan con levadura. El pan sin levadura, pues por supuesto no se esponja. Y el simbolismo dentro del judaísmo era que el pan sin levadura era puro, más el pan con levadura era contaminado. En la celebración de la Pascua, el pan que se comía era sin levadura, y en la celebración de Pentecostés era con levadura. Es interesante ese simbolismo porque en Cristo, en la cruz, en aquel lugar, todo lo que se hizo fue sin levadura. Más sin embargo, cuando la iglesia es fundada, todavía estamos con los pies en la tierra. Todavía hay levadura en la iglesia. Todavía hay levadura en la iglesia. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Hay un simbolismo interesante detrás de eso. Y Dios escoge el día de Pentecostés específicamente para ser el día en que la iglesia iba a ser fundada por primera vez. El nacimiento. Tenemos el nacimiento de la iglesia aquí en esta celebración. Interesante también porque estas dos celebraciones eran dos celebraciones grandes dentro del pueblo de Israel, la de la Pascua y la de Pentecostés. Y la ciudad estaba llena de personas que venían a celebrar. ¿Okay? Así que Jesús le dice a los discípulos y a los que estaban con ellos, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y específicamente en el día de Pentecostés es cuando llegó el momento en el cual el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y funda o hace que la iglesia nazca, por así decirlo. Miren la narrativa. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Okay? No fue que hubo viento, nada sopló. Note lo que dice, ¿hubo qué? Un ruido. Hubo como no fue que hubo un viento que sopló, no fue que sopló un viento, fue que hubo un ruido como de un viento. ¿Okay? Así que Dios está haciendo algo espectacular aquí. Dios está haciendo algo espectacular. Acuérdese que dos eventos en los cuales la iglesia se basa. Uno es la muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual es un evento espectacular y milagroso.
porque después de 3 días se levantan otros muertos. Eso es algo espectacular y milagroso. Y Dios hubo un terremoto y vino el ángel, se recuerdan que se sentó sobre la piedra. Y es todas esas, ustedes conocen la narrativa de la resurrección de Jesucristo. Ahora, el otro evento importante de la iglesia es el momento en que la iglesia nace. Cuando la iglesia por primera vez es formada, por así decirlo, oficialmente, que podemos decir hasta cierto punto quizás ya la iglesia estaba formada porque ya Cristo tenía sus discípulos. Hasta cierto punto ya estaba ese proceso de formación, pero el Espíritu Santo no había venido todavía a hacer residencia en la iglesia como tal. Es ese evento en el cual Jesucristo le dijo a los discípulos, es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ¿qué dice? Enviaré al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que esté con vosotros y los guíe y les recuerde, les enseñe y los ilumine, etcétera, etcétera. Entonces que el evento del nacimiento de la iglesia también es un evento espectacular en la vida de la iglesia. Igual que la resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo, Pentecostés es un evento espectacular y singular. Tenemos que entender eso. Singular. ¿Qué quiere decir eso? Que no volvió a ocurrir. Pentecostés es como la Pascua. Allí murió y resucitó Cristo. Acá se fundó la iglesia. Y no se repiten, son eventos singulares. Cristo no muere y resucita todos los meses, ni tampoco la iglesia es fundada todos los domingos, o todas las semanas, o todos los meses, o todos los días. Son eventos singulares y espectaculares en la vida de la iglesia. Entonces vemos que este evento espectacular, Dios lo marcó, lo selló con un evento sobrenatural. En el caso de Jesucristo tenemos una tumba vacía, tenemos un terremoto, tenemos unos ángeles que descienden. ¿Ve? En el caso del fundamento de la iglesia, cuando la iglesia es nacida, tenemos un ruido que viene del cielo y que llenó la casa donde todos estaban. Y dice que se aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Es interesante que dice lenguas como de fuego y que se posaron sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. Lo que estamos viendo es que probablemente hubo algún tipo de luz que se posó sobre las cabezas de los 120 que estaban en el aposento alto. ¿Okay? Algo brilló sobre ellos. Una vez más, recuerden, Dios está haciendo un evento espectacular y singular. En el caso, una vez más, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es más, no solamente con Jesucristo fue el terremoto y el ángel y lo demás. Si ustedes leen la historia completa de la resurrección de Jesucristo, hubo unos cuantos muertos que también resucitaron de la tumba, ¿se recuerdan? Jesús, cuando en el momento en que Cristo muere, hubo unos cuantos que las tumbas se abrieron y salieron de las tumbas. O sea que fue un momento realmente maravilloso. Y Pentecostés es igual. Dios está testificando del nacimiento de la iglesia, dándole una manifestación extraordinaria para certificar que este es el momento en que la iglesia está naciendo. Tenemos el ruido, tenemos algún tipo de manifestación visual sobre las cabezas de ellos y se aparecieron lenguas como de fuego, se pasaron sobre cada uno de ellos. Y si todos fueron llenos del Espíritu Santo, y aquí es donde nos dice ahora que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba habilidad para expresarse. Aquí vemos esa referencia de que estos 120 que estaban en el aposento, que estaban allí en aquel lugar, estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos entonces el advenimiento del Espíritu en esta nueva manifestación que no hemos visto anteriormente. Esto nunca se ha visto en la historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros nunca vimos esto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y llenaba a ciertas personas con capacidades para cumplir ciertos ministerios, pero no era una residencia permanente ni era una residencia general en todo el pueblo, sino que habían personas singulares a veces que eran llenas del Espíritu Santo para cumplir con ciertas cosas. ¿Okay? Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero esta manifestación en que ahora grupos de personas y ahora una iglesia entera se les prometida que el Espíritu Santo vendrá a hacer residencia en ellos, es algo que nunca se había visto anteriormente. Y es la nueva dispensación del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Cristo lo prometió, yo iré, pero enviaré, no dejaré huérfano, enviaré el Consolador, enviaré el Espíritu Santo que vendrá a estar con ustedes. Y esto es lo que estamos viendo, la manifestación gloriosa del advenimiento del Espíritu Santo por primera vez en la iglesia. Comenzaron estas 120 personas a hablar y miren lo que dice, según el Espíritu Santo les daba la habilidad para que se expresasen. ¿Ok? Miren, interesante.
Aquí Lucas, si usted no sabía que Hechos lo escribió Lucas, Lucas comienza a narrarnos que habían ciertas personas en Jerusalén que habían venido específicamente para estar allí dentro de la celebración de Pentecostés. ¿Cuál es en Pentecostés? Es una celebración grande y Jerusalén se llenaba de personas. ¿Okay? Y dice Lucas en verso 5, judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el mundo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. O sea, que parece que el ruido no solamente lo escucharon los 120, sino que lo escuchó todo el mundo. Allí en Jerusalén escucharon el ruido. Y todo el mundo dice, no, ¿qué pasó aquí? Una explosión. Algo pasó, hay que ver qué es lo que está pasando. Se juntan las personas que estaban en la ciudad, en las calles, buscando a ver qué es lo que está pasando. Se juntaron las personas y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esto es importante. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Eso es tan importantísimo. Y le explico ahora por qué. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿Ok? Vamos a romper ese texto rapidito. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios envía su Espíritu, 120 están en aquel lugar orando, el Espíritu Santo viene, los llena y le da capacidad de hablar. Mira lo que dice, idiomas. Importante eso. Idiomas que ellos nunca habían aprendido. Por eso es que les dije, es importante la nota que hace, no son estos galileos. ¿Qué ustedes se recuerdan respecto a los galileos? Dentro de la cultura de Israel, los galileos no eran vistos con buenos ojos. Ellos eran los ignorantes. Ellos eran la gente de los campesinos del pueblo. Ellos no eran los sabios, los eruditos. Eran la gente que pescaban y que eran conocidos realmente por ser gente común y corriente del pueblo, que no eran conocidos por alcanzar muchas cosas. Por eso es que cuando Jesucristo viene de Galilea, de allá arriba, el Galileo va a ser el Mesías. Jesucristo no se crió en Jerusalén con los eruditos y con la gente de política, de fama y de poder allá en Jerusalén, en la capital. No, él estuvo allá arriba en el campo. Estuvo fuera de Jerusalén. Entonces, y Jesucristo escogió, o la mayor parte de sus discípulos eran galileos, de la región de Galilea. Es muy sencillo. Quizás podríamos decir que había uno que otro que eran un poquito más educados. Por ejemplo, tenemos un Mateo, que era conocido por Leví, que era publicano, que es un recolector de impuestos. Él trabajaba como recolector de impuestos y quizás él por su profesión de recolectar impuestos, él tenía que lidiar con los romanos, porque ¿para quién es el que recolectaba impuestos? Recolectaba impuestos para los romanos. Por eso es que los judíos odiaban tanto a los publicanos, a los recolectores de impuestos, porque habían vendido su alma a Roma, por así decirlo, ¿verdad? Son traidores. Y quizás Leví tenía un poquito de conocimiento en alguna área. Y quizás uno que otro también, no estoy diciendo que eran ignorantes. Pero el punto es que no eran conocidos dentro del pueblo los galileos como la crema de la intelectualidad. ¿Ok? Ellos no eran los intelectuales del pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma a un grupo de hombres galileos y mujeres de Galilea que para los efectos de la sociedad, ellos no hablaban otro idioma que el idioma que ellos habían nacido allí hablando. Y mira ahora, nos da la lista, partos, medas, elamitas, y continúa la lista larga ahí. Estas personas comenzaron a hablar las maravillas de Dios, acerca de Dios, en un idioma que ellos nunca habían aprendido. Y por eso fue que los judíos de todas estas regiones se sorprendieron tan grandemente al verlo, para escucharlo. Dijeron, pero estos hombres tan sencillos, estos hombres que no son educados, que no son eruditos, que no son intelectuales, están ahora hablando en un idioma que nosotros sabemos que ellos no saben. Aquí fue la sorpresa. Esto fue un testimonio ahora de que Dios estaba obrando allí en aquel lugar. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? ¿Okay? Es importante porque estamos viendo que estas personas no hablaron en idiomas desconocidos. ¿Hablaron qué? Lenguas, idiomas. Idiomas que la gente de allí
conocía. Ahora, cuando contrastamos la práctica dentro de muchos círculos de cristianos hoy día, vemos lamentablemente que muchas de las cosas que se hacen no van de acuerdo a esta medida. Muchas personas, es más, gente expertos en lingüística, han hecho análisis de lo que ocurre dentro de muchos grupos de cristianos respecto a lo que ellos llaman lenguas. Ellos dicen, eso no es ningún idioma. No hay nada, no hay definición. Es simplemente una pronunciación de sílabas sin sentido. ¿Sí? Cuando vemos la escritura nos enseña a nosotros algo muy diferente. ¿Sí? Entonces, ahí donde tenemos que tomar una pausa, decir lo que estamos viendo, qué está pasando dentro de la iglesia de día. Ustedes hace como 3 semanas o 4 atrás, creo que fue Beatriz la que me preguntó a mí, pastor, ¿y usted habló en lengua? Sí, yo fui pentecostal por 13 años y tiré gente al piso y profeticé y Rambo saca la bazooka y todas esas cosas, ¿ok? Yo dije todo eso, yo lo hice. Y creo que Beatriz me dice, ¿cómo pasó? Pues cuando yo leí la Biblia, me puse a estudiar la Biblia y cuando yo entendí lo que la Biblia me enseña respecto a esto, al otro día se me quitó todo. La Biblia del Señor, coge el micrófono. La Biblia me enseñó a mí, hay 2 micrófonos aquí, dicho sea de paso, si usted tiene preguntas, agárralo, es para cuestión de beneficio de los que nos están conectando vía internet. Dime Liliana. Bueno, no, me quedó la duda con la pregunta de la señora Beatriz la vez pasada, Ajá. porque ella le pregunta a usted por qué, o sea, yo entendí de 2 maneras, no sé si estoy en acuerdo con ella, ¿no? Pero yo entendí que ella le decía que si se le quitó, Ajá. ¿por qué lo hacía? O sea, ¿por qué el grupo de personas que están en las iglesias hacen esas cosas, hablan en lengua? Porque Y no solamente en la lengua, sino muchas otras cosas que se practican. Que para mí, quizás esa de las lenguas es de las preocupaciones más pequeñas que tengo. Pero tumbar gente al suelo y esa forma de esa práctica. Hay una expectativa. Que hay una expectativa. En la práctica ya se ha dado la expectativa de que la espiritualidad se mide de acuerdo a esta manifestación. Entonces, cuando usted pone la expectativa y usted realmente desea y quiere ser considerado como espiritual dentro de ese grupo, pues muchas veces usted hasta se engaña a sí mismo pensando que eso es de Dios y que esa es la verdadera espiritualidad, usted manifestar esas cosas. Hay gente que cree, honestamente digo esto, hay gente que cree que si no se caen al suelo todos los domingos cuando el pastor ora por ellos, es que no están teniendo experiencias espirituales en sus vidas. Cuando entonces yo veo personas así haciendo eso, pero luego salen de la iglesia, hablan del hermano, hablan de la hermana, hablan del pastor, ¿sabe? Tienen envidia, tienen celos, tienen pleito. Porque esas experiencias no hacen nada para mitigar la carne y para mitigar nuestro pecado. Eso no es una verdadera espiritualidad, ¿verdad? Pero ya hay una expectativa de que si usted es espiritual, esa es la forma en que se manifiesta la espiritualidad. Entonces, las personas que realmente desean y quieren, pues llega un momento en los cuales se engañan a sí mismos pensando que haciendo esas cosas es que están manifestando que son creyentes o son más espirituales o más maduros que otros. Y dicho sea de paso, es lamentable, pero ahora que estoy yo al otro lado, ¿verdad? Lo veo como todo lo opuesto. En vez de manifestar espiritualidad y madurez, es todo lo opuesto. Manifiesta falta de espiritualidad y falta de madurez, porque la verdadera espiritualidad no tiene que ver con emociones, tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver con el yo poder controlar la lengua, controlar los pensamientos, controlar las acciones, con el yo obrar de acuerdo al fruto del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo, cosas completamente opuestas a la pérdida del control y las emociones. ¿Okay? Así que, importante, el punto que quería hacer aquí, antes de saltar, el punto que quería hacer aquí es que Dios hizo algo singular en Pentecostés. Nosotros no podemos esperar, es más, yo creo que es un error que creyentes hoy día esperen que esto que ocurrió aquí se repita. Pentecostés fue un evento singular en la historia de la iglesia, igual que la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo. Pentecostés ocurrió una vez. Muy importante que entendamos eso. Fue un evento singular. Y es más, digo algo, que cuando tratamos, muchos círculos cristianos tratan de repetir Pentecostés. Tuvimos un nuevo Pentecostés. ¿Saben lo que están haciendo efectivamente? Están disminuyendo el primero. Devaluando
este evento especial que ocurrió en este día, cuando Dios hace nacer la iglesia. Cuando Cristo dijo, yo fundaré la iglesia, yo edificaré mi iglesia, ¿se recuerdan? Sobre la roca de la verdad, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Específicamente eso. Cristo está poniendo el fundamento de la iglesia, fundó, hizo nacer la iglesia. Tenemos la iglesia aquí como un recién nacido, por así decirlo, un bebé. ¿Sí? Y Dios hizo esto para también llamar la atención al pueblo que estaba allí. Dios quería hacer una declaración poderosa en medio del pueblo respecto a lo que está ocurriendo, porque inmediatamente se escucha el ruido y comienzan estas personas a hablar. ¿Qué ocurre? La multitud viene, y si usted continúa leyendo el capítulo 2 se da cuenta que Pedro ahora toma la batuta y comienza a predicar y comienza a enseñar. Y Pedro les enseña respecto a qué es lo que acaban de ver y por qué es importante. Pero Pedro no se queda ahí en lo que ellos acaban de ver, porque ellos pensaban que estaban borrachos, ¿se recuerdan? Estos no están borrachos, y comienza a hablar respecto a qué es lo que acaba de pasar. Pero Pedro, ¿dónde los lleva? A Cristo. Y les habla acerca de la crucifixión, y les habla acerca de la resurrección, y les habla acerca de las promesas del evangelio, lo cual termina las personas preguntándole a Pedro, ¿y qué hemos de hacer? Y Pedro dice, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados para la salvación, ¿verdad? Entonces vemos que estas personas se convierten, se bautizan, un sinnúmero de ellos en aquel día, y terminan añadiéndose a la iglesia. Interesante algo ver, que cuando Pedro les dice a estas personas que escucharon el mensaje de Pedro, que fueron 3,000 personas en aquel día que escucharon el mensaje, se arrepintieron y se bautizaron, no nos dice la historia que a estas personas pasaron por la misma experiencia que pasaron los 120. Simplemente se arrepintieron, creyeron, se bautizaron en las aguas, se añadieron a la iglesia. Y no se nos repite el evento de los 120. Ahí llegó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la manifestación cumplió el propósito. Cumplió el propósito. Fue certificar el nacimiento de la iglesia, apuntar a aquel evento tan importante que acaba de ocurrir. Y ya en cuestión de horas se añaden 3,000 a la iglesia. Luego más adelante, sabe que Pedro predicando en otra ocasión, se añaden 5,000. Y tampoco se nos dice que sobre estas personas pasaron por una situación o una manifestación similar. Así que, por tanto, entendamos eso respecto a Pentecostés y la manifestación de las lenguas allí. Ahora, el otro lugar en la Escritura en donde se nos habla acerca de las lenguas es en 1 Corintios. Es interesante que muchos creyentes hoy día hacen un énfasis literalmente exagerado en este punto. Hasta el punto de que si usted no ha practicado esta práctica de hablar en otras lenguas, se le considera a usted como un cristiano de segunda clase. Yo he estado en situaciones así. Yo conozco personas que han pasado una vida entera pensando que Dios no los ama lo suficiente porque ellos nunca han pasado por la experiencia que otros de sus hermanos en Cristo han pasado. Yo conozco personas así mismo, frustrados, como creyentes frustrados, porque como se les dice que si tú no tienes esta experiencia, quiere decir que tú no tienes toda la fuerza, tú no tienes todo el poder, tú no tienes toda la espiritualidad, tú no tienes toda la manifestación del Espíritu Santo. Si no pasas por esa experiencia, entonces personas dicen, pero ¿será que Dios no me quiere? Digan, hermano Gregorio. Quédese con él la mano y si se lo pasa al otro que cuando quiera. Aprieta el botoncito de al lado, ahí, el de la izquierda. Una vez nada más. Cógete el otro que está acá y uno más de frente ahí. Aló. Ahí está. Sí, con respecto a lo que usted estaba diciendo, pastor, que vemos como hay iglesias, como hay personas que pasan años, pasan tiempo y se sienten mal porque no han percibido el supuesto soplo del Espíritu Santo. Exacto. Y vemos incluso, y es preocupante, cómo vemos iglesias donde vemos estos pastores que se paran acá y soplan. Y usted ven que las personas caen como que fueran unas barajitas, un dominó, el juego. Ajá, sí, lo he visto. Y incluso yo lo veía y yo decía, ¿por qué no? Porque yo no me caigo cuando sopla. Porque a mí no me pasa. Porque entonces uno viene y también hace lo mismo para manifestar esto, para entrar. Y claro, porque cuando comienza a medirse la espiritualidad por esas manifestaciones,
uno cree que si uno no lo recibe o si uno no lo practica, le falta algo. Cuando Pablo nos ha dicho a nosotros que ya en Cristo nosotros recibimos todo lo que necesitamos para ser creyentes completos. Ya en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. Tienes a Cristo, Él es el Salvador de tu vida. Ya tienes todo. Tienes al Espíritu en tu vida, tienes la palabra de Dios, lo que nos corresponde a nosotros ahora. Y donde sí hay una parte nuestra que tenemos que cumplir. Lo que nos responde a mí ahora es yo aprender a practicar las disciplinas espirituales de la oración, de la congregación, del estudio de la palabra y aprender a yo someterme a los mandatos de Dios y a ser obediente al Señor, a ser fiel al Señor en lo que Él me dice. Ahí eso me corresponde hacerlo. Y a veces en mi vida espiritual voy a experimentar quizás momentos de debilidad, momentos de frustración, pero muchas veces es porque no estoy siendo obediente en donde Dios quiere que sea obediente. Pues ahí entendemos eso. Necesitamos aprender a ser obedientes al Señor y a seguir sus mandatos y a ser fieles al Señor. Pero ya en el momento de la salvación y la conversión, ya el creyente tiene todo lo que necesita para poder vivir una vida de creyente que agrada al Señor. No hay nada, usted no tiene que añadirle nada. Es más, le digo algo. Si Dios te salva hoy a ti, mira, Dios te salva hoy a ti, ya tú estás listo para entrar al cielo. Ahora, si Dios me salva a mí, ¿qué hora es? 7:41. Si Dios me salva a mí a las 7:42 y a las 7:43 Cristo viene por su iglesia, ya yo estaba listo para entrar al cielo a las 7:42 cuando me salvó. ¿Ok? No hay que añadirle nada a ese creyente para entrar al cielo. Absolutamente nada necesita. Cristo le dijo al ladrón a la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí le hizo la promesa, ¿recuerdan? Es importante entendamos. Entonces muchos creyentes lamentablemente viven frustrados pensando que les falta algo, que están incompletos. No. Usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Ahora, volviendo al punto de las lenguas, si vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 14, abran sus Biblias ahí conmigo, vamos a repasar, en el poquito tiempo que me queda, vamos a repasar entonces varios puntos importantes que Pablo aquí da en esta epístola para regular este asunto de las lenguas. Es más, les digo algo, este es el único lugar en la Biblia en donde se regula las lenguas. En ninguna otra epístola apostólica se escribe a la iglesia de cómo las lenguas se regulan. Ninguna otra epístola existe. Uno de mis argumentos, una de las cosas que me convenció a mí en mi proceso de evolución teológica fue que si esto fuera realmente tan importante para el creyente, ¿por qué es que Pablo, ni Pedro, ni Judas, ni Santiago, ni ninguno de los otros, ni Juan, tratan este tema en sus otras epístolas? Nadie lo trata. Todos ellos tratan la importancia del Evangelio, todos ellos tratan la importancia de la muerte y resurrección de Cristo, todos ellos tratan todos esos asuntos de arrepentimiento, de fidelidad al Señor, de obediencia. Todos esos temas son centrales y básicos del Evangelio. Usted puede leer las epístolas y están de una manera u otra entrelazados en todas las epístolas apostólicas. Pero cuando usted traiga este tema, en ninguna otra epístola se discute, solamente aquí. 1 Corintios, capítulo 12 al 14, y específicamente el capítulo 14, que es donde Pablo da ahora las instrucciones respecto al don de lengua dentro de la iglesia. Y eso es importante que lo entendamos por varias razones. Número uno, Corintios fue una de las primeras epístolas en ser escritas en la historia de la iglesia. ¿Por qué eso es importante? Porque el don milagroso y maravilloso, como el de sanidad, como el de lengua, etcétera, etcétera, tenían una función muy importante al principio del fundamento de la iglesia al ser fundada, porque todavía estaba la revelación de Dios siendo dada. Eso lo vimos hace una semana atrás o 2 semanas atrás. La revelación de Dios estaba siendo dada todavía. Había una función importante, porque tenía que validarse el mensajero que traía el mensaje, porque ¿quiénes eran los verdaderos apóstoles? Pues había que darle ciertas señales a estos para que pudieran ser certificados. ¿Quiénes eran los verdaderos mensajeros de Dios? Pero luego, cuando la iglesia va creciendo, usted va a ver, usted puede hacer una tablita, si usted quisiera hacer, de la cantidad de manifestaciones milagrosas al inicio del ministerio de Jesús y luego de los apóstoles, hasta luego el año 90 y ya tanto, que es cuando el último libro de la Biblia es escrito con el apóstol Juan. Usted va a darse cuenta que van en reducción las manifestaciones milagrosas. ¿Por qué? Porque ya estaban cumpliendo el propósito cual fueron dados, y era certificar la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios es terminada, o sea, cuando el Nuevo Testamento se cierra, se escribe todo el Nuevo Testamento, no hay necesidad de estar dando todo ese tipo de manifestaciones. Y hasta cierto punto Dios va cerrando, por así decirlo, la pluma de ese tipo de manifestaciones. Dios la va cerrando porque
el propósito por el cual fueron dados ya fue cumplido. Y ahora nosotros no medimos la fidelidad de un mensajero por las manifestaciones, medimos la fidelidad del mensajero por su fidelidad ¿a qué? A la palabra. Si él va de acuerdo a la palabra, sabemos que es un mensajero de Dios. Si no va de acuerdo a la palabra, aunque haga milagros, no es de Dios. Porque Cristo lo advirtió. Y dijo Cristo, los posteriores días vendrán falsos cristos, que harán prodigios y milagros, dijo Jesús. Y si fuera posible, engañarían aún a los escogidos de Dios. Cristo lo advirtió. Y leas el Evangelio de Mateo, Jesucristo habla de eso. Así que ya tenemos la advertencia de Jesucristo, que vendrían falsos cristos, que harían prodigios y milagros. Así que la medida no es el prodigio y el milagro, la medida es ¿qué? La fidelidad a la palabra. Y una vez más, antes de proseguir, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro. Pastor dice que Dios no tiene poder para hacer milagros. Yo dije eso. Dios puede hacer un milagro. Y Dios ha hecho milagros. Y Dios ha sanado personas. Yo conozco personas que estaban enfermos y la única manera de ustedes responder a la pregunta ¿qué pasó? Fue que algo hizo Dios. Porque es que no hay otra explicación. Y no solamente eso, hay un milagro que ocurre todo el tiempo, es el milagro de la salvación. Eso, Dios no ha dejado de obrar, Dios todavía está salvando gente. Dios todavía está tomando corazones de piedra y transformándolos y reemplazándolos por corazones de carne. Eso está ocurriendo todo el tiempo todavía. Así que Dios no deja de obrar. Así que no malinterpreten lo que estoy queriendo decir con eso. ¿Amén? Ahora, les dije que Corintios es la única epístola que realmente regula este asunto de las lenguas. Y la razón por la cual Pablo trata con este asunto aquí es porque la iglesia de Corinto había caído en el error de mal usar los dones. Hasta el punto, y si usted tiene que leerse hasta el capítulo 12, por ejemplo, para entenderlo bien, y eso lo discutimos la semana pasada, creo que fue. Hasta el punto en el cual había una competencia entre ellos, a ver quién era el que tenía más dones, o el que tenía los dones más grandes, o el que manifestaba mejores dones que otros. Había una pelea, y Pablo tiene que corregir eso. Y Pablo tiene que decirle a ellos, mi gente, tienen que entender que ustedes son miembros de un cuerpo. Y cada miembro en el cuerpo tiene una función, los pequeños y los grandes, no importando cuál sea el miembro. Y es más, Pablo dice, esos miembros que de nuestro cuerpo son los más vergonzosos, son los más que cuidamos y más protegemos. Usted sabe lo que está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre en la iglesia, los miembros más débiles, los miembros que quizás pensamos que tienen menos uso o que son más débiles, son los que más deben ser guardados y protegidos en la iglesia. Entonces, había una pelea, habían discusiones, había niñerías entre ellos, que Pablo así le dice en una ocasión, ustedes son niños, son inmaduros. Deberían ya estar grandes en el Señor, pero todos son unos inmaduros porque están peleando y están discutiendo y tienen disensiones y tienen egoísmo entre ustedes y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Y habían ellos corrompido la vida de la iglesia. Habían corrompido la mesa del Señor. Eso lo vemos en el capítulo 11 de Corinto. Le hace capítulo 11 de Corinto, te va a darse cuenta de lo que Pablo habla ahí de la mesa del Señor. La celebración de la cena del Señor la habían corrompido. Y habían corrompido el uso de los dones. Y en vez de usarlo para lo que realmente fueron dados, que es la edificación de la iglesia, estaban usándolo para ver quién era el más grande dentro de ellos. En vez de los dones tomar lugar para que la iglesia sea elevada, edificada, madurada, etcétera, etcétera, estaban las personas entonces usando los dones para beneficio personal y edificarse a sí mismos. Entonces Pablo tiene que corregir ese asunto de los dones en el capítulo 12. En el capítulo 13 de Corinto, él les da la receta de cuál es el problema para resolver el problema. ¿Qué dice 1 Corintios 13? ¿De qué habla 1 Corintios 13? Del amor. Del amor. Ese es el problema que ellos tenían. Les dan falta de amor. Habían dones, pero no había amor. Y por eso es que Pablo usted sabe que si él comienza Corinto diciendo esas palabras. Que si yo puedo hacer tantas cosas, tuviera toda la fe, hablar todas las lenguas, hiciera todo esto, que no tengo amor, de nada sirve. Ese era el problema que los corintios tenían. Falto de amor. Y Pablo tiene que corregir tal práctica en medio de ellos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 14, Pablo en el 13 presenta la supremacía del amor y en el capítulo 14 ahora nos presenta las reglas para regir este asunto de las lenguas en la iglesia. ¿Okay? Y hay varias cosas que Pablo presenta aquí. De los versos número 1 al verso 19. No voy a poder tener tiempo de discutirlo todo porque realmente es extenso esta porción. Pero del verso 1 al verso 19, Pablo habla acerca de que la profecía en la iglesia es superior al hablar en lenguas. ¿Okay?
Ahora vamos a discutir qué es profecía para que no nos confundamos, porque mucha gente cree que profecía es algo parecido a lo que hace Walter Mercado por la televisión. Sí, digo, mucha gente cree que la profecía es yo veo, ¿verdad? Yo he visto personas así. A mí me pasó una ocasión, aquí no, en otro lugar, que estaba predicando una persona, yo estoy traduciéndole a esta persona que está predicando, y pasa un señor que no habla español y viene donde mí a pedir oración, por supuesto, porque yo soy el traductor del predicador en esa noche, y viene donde mí a pedirme, a decirme cuál era su petición, y la petición era que él quería comprar una casa para su esposa, y estaba pidiendo al Señor que le ayudara a poder comprar esa casa, pero yo no, como yo era simplemente el traductor, yo le dije a él, pues deja que el predicador termine, y cuando el predicador termine, que él venga para acá, yo le digo lo que tú me dijiste y que ore por ti. Pues entonces, cuando el predicador viene para acá y empieza a orar por el hombre, el predicador hace como si Dios le está revelando cuál era la petición del corazón de ese hombre. Cuando yo se la acabo de decir al oído de él. Yo le acabo de decir cuál era la petición que el hombre trajo. Y él viene ahora a hacer como que Dios le está diciendo cuál era la petición de esa persona. Y mucha gente cree que eso es profecía. Que eso es profetizar. Ay, Dios me profetizó, el predicador me profetizó y me contó esto o lo otro. No, mi hermano, eso en el caso de él es una burla, un engañador. Profetizar es simplemente hablar al pueblo. Es el acto de declarar la palabra de Dios. Esa es la función del profeta. El profeta es el que declara la palabra de Dios al pueblo. Y en diferentes contextos se da eso, pero esa es la función principal. Entonces, si usted va al Antiguo Testamento, usted va a darse cuenta que hay dos funciones principales en el Antiguo Testamento. El sacerdote, en el aspecto espiritual. El sacerdote y el profeta. El sacerdote era el que llevaba el pueblo a Dios y el sacerdote era el que traía a Dios al pueblo. El profeta, perdón. Así que el sacerdote va del pueblo hacia Dios y el profeta de Dios hacia el pueblo. Y tenemos una persona en el Antiguo Testamento, nombre Samuel, que llenó ambos roles. Él fue el sacerdote y el profeta del pueblo. Casi, eso es bien raro, eso no se da. Casi siempre Dios tenía sacerdotes y tenía profetas por separado. ¿Okay? Pero la función entonces del profeta es traer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando de profetizar, ¿de qué está hablando Pablo? De que la palabra de Dios sea declarada en medio del pueblo. Y él aquí en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 1 al 19, nos da a nosotros, por así decirlo, la explicación de que la profecía es mucho más importante que el hablar en lenguas. Mucho más importante. La declaración de la palabra de Dios es más importante. Pablo dice en el verso número 1, al final del verso 1, sobre todo que profeticéis. El que profetiza, verso número 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira lo que dice. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso es que la profecía en la iglesia es mucho más importante. ¿Por qué? Y vamos a ver un segundo más adelante, Pablo habla de esto, de que es el entendimiento lo que importa. En el hablar en lengua, si la persona no sabe lo que está hablando, ¿qué pasa? No hay entendimiento. Y si no hay quien traduzca, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay edificación, no hay consolación, no hay exhortación, porque usted no entendió lo que se dijo. ¿Sí? Entonces Pablo tiene que regular este asunto de las lenguas de la iglesia, porque ellos habían elevado el don de lengua hasta un punto que todo el mundo quería hablar lengua. Me parece a algunos lugares hoy día. Usted entra y hay 100 personas todos hablando lengua a la misma vez. Y usted dice, ¿pero qué está pasando aquí? Dígame. Es para que los hermanos que están conectados escuchen. Hace muchos años atrás me pasó a mí una experiencia en un lugar que yo estaba, que había una hermana orando por mí. Y esta hermana, no sé, esa fue mi percepción, se molestó porque mientras oraba por mí yo no hablaba en lengua. Ok. Sí. Porque la expectativa está que tienes que hacerlo. Exacto, entonces pues la noté molesta porque yo no estaba hablando en lengua. Y yo dije, bueno, si yo no siento hablar en lengua, yo creo que eso es algo que si el Espíritu Santo quiere que yo lo haga, yo lo voy a hacer. No tienen que forzar. Y no voy a tener que poner ningún esfuerzo, exacto.
Entonces, pues se molestó y inclusive he estado en momentos en donde me han puesto la mano encima y si no me caigo al piso, pues también se molestan. No, no es el espiritual, no es el espiritual. Exacto. Eso es peligroso, no es más porque le damos una medida de espiritualidad que es falsa. Y eso no está en la Escritura. Miren lo que dice el verso número 4, 1 Corintios 14:4. Es interesantísimo lo que Pablo dice ahí. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, dice Pablo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Muchas personas concluyen de ese texto bíblico que Pablo está queriendo decir que la lengua entonces es mi oración privada. Yo puedo en mi oración, yo ahí hablo lengua porque me estoy edificando a mí mismo, ¿verdad? Mientras que la profecía es pública para la edificación de la iglesia. Sin embargo, yo creo que lo que Pablo está haciendo en este caso no es diciendo literalmente que el que habla lengua se edifica a sí mismo, sino que Pablo está siendo sarcástico en lo que está diciendo. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Cuando usted estudia el contexto de todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo número 12, tiene que entender el contexto completo, y usted se da cuenta que lo que los corintios estaban haciendo era, por así decirlo, practicando religiosidad delante de todo el mundo para poder elevarse. Lo que ellos estaban haciendo no se amaban los unos a los otros, sino que estaban midiendo a ver quién era más espiritual, quién era más grande, quién tenía más pompa, quién tenía más lengua, quién tenía más dones de este, de lo otro. Esa era la práctica en medio de ellos. Entonces, Pablo, yo creo que lo que está diciendo aquí es que el que habla en lengua, en medio de la iglesia de Corinto, los que hablaban en lengua era para echar pecho. Lo que está queriendo decir, el que habla en la iglesia y en este caso es para edificarse a sí mismo. ¿Por qué yo creo que está siendo sarcástico? Porque cuando usted lee todo el capítulo número 12 y el resto del capítulo 14, usted va a darse cuenta de una cosa específicamente acerca de los dones. Que los dones son dados para la edificación de la iglesia, nunca para la edificación personal. ¿Ok? Número 2, a menos, Pablo es claro en esto, a menos que no haya interpretación de la lengua no trae edificación. Repito, a menos que no sea interpretada, no edifica. Ese argumento lo presenta más adelante. Si no hay quien la traduce, si yo no tengo interpretación de lo que se dijo, entonces nada edifica. ¿Cómo entonces es que él puede decir el que habla lengua a sí mismo se edifica si no hay interpretación de la lengua? Yo creo que lo que él está queriendo decir es que dentro de la práctica de la iglesia de los Corintios, los que hablaban en aquel lugar estaban haciéndolo realmente como una forma de pompa personal. Para elevar el pecho de paloma, como decimos, ¿verdad? Para edificarse. Pero Pablo nos dice aquí a nosotros que lo importante no es la edificación personal, sino la edificación de la iglesia. Y es por eso que una vez y otra vez él dice constantemente que el hablar entendiblemente es mucho más importante y más prioritario que el hablar sin entendimiento. ¿Okay? Mira lo que dice el verso número 9. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablas al aire. Entonces está queriendo decirle, tienes que hablar, pero tienes que hablar con inteligencia. Si tú no hablas con inteligencia, si no hablas con entendimiento, entonces no hay significado en lo que estás diciendo. El verso número 12, Pablo claramente dice que es bueno que hayan dones espirituales en la iglesia, pero que ellos deben abundar en la iglesia para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si no hay edificación, no hay uso del don. Si la iglesia no es edificada, no hay uso. Diga, hermana Beatriz. ¿Cómo debemos entender el versículo número 2? Muy bien, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino en su espíritu habla misterios. Hay dos interpretaciones que normalmente los teólogos le dan a ese texto bíblico. Se les voy a dar las dos y para que por lo menos vean los dos puntos de vista. Uno, que el hablar en lengua es un lenguaje privado que tú tienes con Dios y que pues, Dios entiende lo que tú estás diciendo y hay una comunicación ahí con Dios. Aunque yo no entienda lo que estoy diciendo, Dios sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Puede ser que sea una realidad. En el contexto en el cual se dio, cuando en Corinto todavía estaba la manifestación milagrosa de las lenguas, puede ser que eso fuera el caso. La otra interpretación es que Pablo está describiendo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto. Y esta para mí es un poquito por aquí donde yo me voy más.
Si yo entiendo que él está diciendo en el verso número 4 de manera sarcástica que el que habla lengua a sí mismo se edifica, él se está pompeando a sí mismo, entonces dentro de ese mismo contexto, el verso número 2 me hace sentido de que Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes hacen esto porque creen que están en el proceso de hablar, hablando con Dios, hablando misterios con Dios. Entonces, si yo tomo la perspectiva de que Pablo está siendo sarcástico y correctivo con ellos o crítico con ellos, en vez de declarar una doctrina, está declarando las acciones de ellos y corrigiendo sus acciones, pues entonces yo entiendo que Pablo quizás está diciéndole a estos corintios, ustedes se ponen a hablar lengua porque creen que están haciendo una comunión con Dios. ¿Por qué esa interpretación me da sentido? Porque cuando yo sigo leyendo, Pablo una vez más repite una y otra vez que a menos que no haya entendimiento en mis palabras, de nada sirve lo que estoy diciendo. O sea, a la luz de esa declaración de que si no hay entendimiento, de nada sirve, pues yo digo, pues, probablemente lo más seguro lo que Pablo está haciendo ahí en el verso 2 es, por así decirlo, siendo sarcástico una vez más con ellos, corrigiéndolo. Ustedes hablan y hablan pensando que es que Dios los va están comunicándose con Dios, aunque quizás no era así. Hermano Andrés, dígame. En este mismo... ¿Sí se oye? Sí. En este mismo versículo, en el 2, pero al final, él dice, hablará por el poder del Espíritu. Así que, o sea, todavía me queda como... Sí, te entiendo. Bueno, la traducción de la Biblia de las Américas dice, sino que en su espíritu habla misterios. Porque la traducción más directa, ¿estás leyendo? ¿De qué traducción? ¿De la Nueva Versión Internacional o de la Viviente? Ok. Es que es un lenguaje más fluido. Cuando lees la traducción de la Biblia de las Américas, que es una traducción más directa al griego, dice, sino que en su espíritu habla misterios. O sea, que en su ser está hablando cosas que no son entendibles, que no se entienden. Que entonces es una descripción probablemente de lo que ellos estaban haciendo. Estaban diciendo cosas y probablemente había una... ¿Cómo les digo esto? Probablemente había una entrega real en el corazón de estas personas, una sinceridad. Había una sinceridad en su corazón al hacer esto. Ellos creían realmente que estaban haciendo algo espiritual. Pero Pablo, una vez más, si usted continúa leyendo, se da cuenta que le dice, ustedes no están practicando algo espiritual, no hay entendimiento, no hay edificación, y están buscando edificarse a sí mismos en vez de edificar a la iglesia. Entonces, el punto principal de esta porción es que Pablo quiere que entendamos que las lenguas son inferiores al profetizar. Así que la palabra de Dios, la declaración y la enseñanza de la palabra de Dios siempre desde el inicio ha tomado lugar, prioridad sobre el hablar en lenguas. Uno de mis predicadores preferidos que me he aprendido mucho de él es el pastor John MacArthur. A mí nunca me ha pasado esto, pero él narró este testimonio que le pasó a él en una ocasión. Él dice que en una ocasión él está en un lugar que lo invitaron a predicar, está predicando, y en medio de predicación se levanta una dama en la iglesia y comienza a gritar en lenguas y a hablar en lenguas a supuestamente darle un mensaje a la iglesia. A lo cual el pastor MacArthur la señala y le dice, hermana, siéntese. Porque la Biblia enseña que el predicar es más importante que lo hablar en lengua. Si cuando yo termine de predicar, usted tiene algo todavía que decir de parte del Espíritu Santo, pues entonces le damos la parte. Por supuesto, la dama se sienta y no había nada más que decir al final del servicio. No era del Espíritu Santo. Estaba fuera de orden. Estaba fuera de orden lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. ¿Okay? Importante, entonces, la predicación, la enseñanza siempre toma prioridad por encima de la manifestación, en este caso, hablar las lenguas. El próximo punto que quiero hacer, quiero que veamos el propósito. Y quizás voy un poquito rápido porque es mucho terreno a cubrir y el tiempo no nos daría. Pero veamos el propósito. Pablo en el verso número 20 al 25 nos habla acerca de por qué es que Dios dio las lenguas. Eso es muy importante preguntarnos. ¿Sabe que Dios nunca hace nada por casualidad o por capricho? Dios nunca obra así. Nunca. Nosotros obramos por capricho. Dios cuando hace las cosas siempre las hace con un propósito. Todo Dios lo hace con propósito. Es más, en el Antiguo Testamento usted se va al sistema sacrificial que Dios instituyó en el pueblo de Israel y cada una de las cosas que Dios le ordenó a ellos hacer tenían un propósito específico, había un simbolismo, había una tipología, y hubo un cumplimiento sobre eso. Dios nunca le ordenó al pueblo que hiciera cosas si no había propósito a cumplir sobre ellos. Todo tenía un propósito. O sea, ahora una buena pregunta que tenemos que hacer.
si la profecía, si la enseñanza, si la predicación, si la declaración de la palabra de Dios es más importante que las lenguas, y las lenguas es el don más inferior de todos, eso es una de las cosas que Pablo está queriendo decir aquí, es de todo, es el más pequeño. Si es el más inferior, ¿para qué lo dio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Si no hay interpretación, dice Pablo, no hay entendimiento, no hay edificación, de nada sirve, pues entonces ¿para qué Dios lo dio? Buena pregunta. Mira lo que dice el verso 20 de 1 de Corintios en adelante. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Es que otra vez que Pablo le dice a ellos, ustedes son inmaduros. No seáis niños, manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Qué? Pablo está diciéndole a ellos, crezcan mi gente. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque ellos habían elevado dentro de su contexto, de su iglesia, habían elevado las lenguas al estatus más alto que podía dársele. Y el que hablaba lengua era el que realmente tenía el estatus de más espiritual. Una vez más, se parece a algo que ocurre todavía hoy día, ¿verdad? Y Pablo le dice a ellos, no sean niños, por favor, crezcan, entiendan cuál es el propósito de las lenguas. Y mira el verso número 21. En la ley está escrito. Y aquí Pablo nos está dando a nosotros el cumplimiento de dónde viene. ¿De dónde viene este asunto de la lengua y por qué Dios lo dio y dónde fue que se profetizó? En Isaías capítulo 28, versos 11 y 12 es donde está esta cita que Pablo está haciendo aquí. Y pastor, usted dice, pero pastor, esa no es la ley son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso es Isaías es el libro profético. Dentro del contexto en que Pablo escribe, la mayor parte de las veces cuando se decía la ley es una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Ellos sustituían libros proféticos o salmos, ellos sustituían con la palabra ley. Ellos decían, o Moisés. El nombre Moisés y el nombre ley vino a ser sinónimo eventualmente dentro del contexto judío para todo lo que era el Antiguo Testamento. A veces hacían diferenciaciones, a veces hacían separaciones, a veces decían Moisés y los profetas, ¿verdad? Es una forma de decir el Antiguo Testamento. Usted decía Moisés, los profetas y los escritos, que son los libros proféticos, etc. O usted decía Moisés y los profetas, o usted decía Moisés, o usted decía la ley. Todos esos son sinónimos de Antiguo Testamento. La escritura de ellos, ¿ok? Y Pablo dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas, por boca de extraños hablaré este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Isaías da una profecía en el capítulo 28. Usted conoce a Isaías. Isaías es de los profetas que más fuerte le dio al pueblo de Israel. Fue bien crítico. Especialmente la primera porción del libro de Isaías, que estaba señalando el pecado, condenando las acciones del pueblo de Israel. Y Isaías está hablando fuertemente, declarando juicio sobre los israelitas. Eventualmente luego usted lee en la parte final de Isaías, usted va a ver que no hay una esperanza, porque no se comienza a hablar del siervo del Señor. Por ejemplo, el capítulo número 42 habla del siervo del Señor, si no me equivoco. Luego el capítulo número 53, que es el capítulo más famoso de Isaías, ¿verdad? Acerca del siervo del Señor. ¿Quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se manifestó el brazo del Señor, verdad? Hablando acerca del sufrimiento y de la resurrección y la victoria final del siervo del Señor, que en este caso es Jesucristo. Y esa parte final de Isaías hay esperanza, hay manifestación de promesa de un nuevo pacto y todo eso demás. Pero el principio de Isaías son declaraciones de juicio y de condenación. Y allí en Isaías 28, Isaías está hablando y mira lo que dice. Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablará este pueblo. ¿Okay? Dios está declarando que Dios traería juicio en este caso a través de gente de afuera. Podemos decir que esa profecía tuvo un doble cumplimiento porque literalmente Dios lo que hizo con Israel es que trajo gente de afuera para castigarlos. Dios trajo a los babilonios, Dios trajo a los persas, Dios trajo gente afuera para castigarlos. Pero no solamente eso, en el contexto Pablo está diciendo que ahora el uso de las lenguas dentro del contexto que se encontraba es un cumplimiento de lo que Isaías dijo allá en Isaías 28. Por eso le dice a esta iglesia, crezcan mi gente, entiendan que esto ya Dios lo habló en la ley. Y es una señal, es un símbolo para el judío que no cree. Es lo que está queriendo decir aquí. Porque a este pueblo, mira lo que dice, a este pueblo, ¿cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo del cual él habla? De Israel.
A este pueblo hablaré en lenguas extrañas y ni aun así me escucharán. Todo lo que pasó. Sí, hubo gente que se convirtieron. Sí, hubo gente que aceptaron. Pero el pueblo como tal, lo que es la definición de la nación, todavía hasta hoy día Israel no acepta al Mesías. Es más, ¿qué hicieron con los discípulos de Jesús, los primeros discípulos y los primeros creyentes? ¿Qué hicieron con ellos? Los persiguieron, los expulsaron de las sinagogas. Entonces, Pablo lo que está queriendo decir a nosotros es que la manifestación del hablar en lengua dentro del contexto judío era una señal de juicio de parte de Dios a Israel. Israel, Dios le dio el testimonio de que Dios estaba juzgando a esa nación por su incredulidad. Y no solamente eso, sino que Dios ahora también está incluyendo dentro del pacto gente de otras lenguas. Dios está abriendo el pacto. Ahora no solamente son los judíos, sino que tenemos personas de todo lugar. Y por eso es que Pablo incluye la referencia a Isaías aquí. Y él dice, así que las lenguas no son señal para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dio la lengua para que los incrédulos israelitas que no aceptaban el mensaje supieran que Dios está cumpliendo lo que Isaías 28, 11 y 12 dice. Una señal de juicio sobre Israel. Y dicho sea de paso, fue lo que ocurrió. Dios juzgó a Israel en el año 70, destruyó la ciudad completa. Todo, Israel completa, no quedó piedra sobre. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo? Ay, Señor, mira este edificio, qué lindo. No quedará piedra sobre piedra, será todo derribado. Y eso efectivamente fue lo que pasó en el año 70. Israel fue completamente quemada y totalmente destruida. Así que las lenguas fueron dadas para señalar, no para el que cree. Esto siempre me llama la atención a mí. La doctrina oficial, y una de las razones por las cuales yo estuve en las Asambleas de Dios por 13 años, y una de las razones por las cuales yo tuve que salir de la Asamblea de Dios, porque cuando yo leí este texto bíblico y veo la doctrina oficial de la Asamblea de Dios, que dice, la doctrina oficial de la Asamblea de Dios dice, que el hablar en lenguas es la señal inicial física del bautismo del Espíritu Santo. Eso está oficialmente escrito en su declaración de fe oficial, en los documentos oficiales de la organización, ¿verdad? Y la mayor parte de todas las otras denominaciones pentecostales, igual que ellos, un lenguaje bastante similar, si no idéntico. Que el hablar en otras lenguas es la señal inicial física del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy leyendo 1 Corintios 14, 22, Pablo dice, las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Yo dije, adiós, pero párate, nosotros estamos definiendo las lenguas hoy en el contexto nuestro, en ese contexto que yo estaba, como una señal para el creyente. Porque dice, es la señal física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Así que la lengua supuestamente es la señal de que yo he recibido el poder del Espíritu Santo en mi vida. Cuando Pablo dice, no, la lengua no es para señal para el que cree, es señal para el incrédulo. Y en el contexto entendemos muy bien que Pablo está diciendo específicamente a este pueblo, que yo le hablo, hasta en otras lenguas le hablo, y ni siquiera me escuchan. Déjalo ahí una vez más. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Israel, Dios le habló a través de los profetas. Dios le habló a través del Hijo. Milagro tras milagro, obra tras obra, mensaje 3 años y medio en medio de ello, hablando del reino de Dios. El Hijo muere, resucita, asciende, deja a los apóstoles y Dios le habla ahora hasta en otras lenguas y ni en otras lenguas escuchan al Señor. ¿Eh? Eso es lo que Pablo está queriendo decir ahí. Una señal del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y Pablo aquí nos enseña a nosotros que la importancia dentro de la iglesia no es el hablar en otras lenguas, sino que tiene que ver con la enseñanza y la profecía, en este caso, la declaración de la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 23 y verso 24. Si la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, o sea, entra gente a la iglesia que no conocen el evangelio, que nunca han escuchado la palabra, que no saben qué es lo que es una iglesia, y todo el mundo está hablando en otras lenguas sin orden y un desorden total, dice Pablo, ¿no dirán que están locos? ¿No dirán que están locos? Y ¿sabe que eso pasa hoy día? Yo lo he visto. Gente que no conocen el evangelio, gente que no ha escuchado la predicación del evangelio, llegan a una iglesia donde está todo el mundo gritando y hablando por su propia esquina en un lenguaje que no es entendible o cosas así. Y dicen, yo me voy de aquí. Son unos locos esa gente allí. Pero mira lo que dice.
Pero si profetizan y entra el incrédulo, o sea, si la palabra de Dios es declarada y entra un incrédulo, por todo será convencido y por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. O sea, cuando la palabra de Dios es declarada en el pueblo, y esto es lo que pasa cuando entran personas a la iglesia que no conocen al Señor y el pastor o el hermano o quien sea está enseñando la palabra de Dios, el que hace Dios a través del poder de su palabra. Convence el corazón, confronta el corazón. Yo sé que a ustedes les pasa muchas veces, aunque ustedes son creyentes. Dice, el pastor está espiando mi vida porque él dijo algo hoy ahí que yo no sé cómo. No, es que yo estoy espiando la vida de nadie, es que la palabra de Dios revela las intenciones de nuestros corazones y es como que nos deja al desnudo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, cuando el incrédulo entra a la congregación y la palabra de Dios enseñada, ¿sabe lo que le pasa, verdad? O se convierte o sale corriendo. Una de dos cosas, es lo único que puede pasar. Entonces, el punto de Pablo aquí es que cuando la palabra de Dios es proclamada en el pueblo, Dios la usa con poder para la salvación de personas. Pero en este caso, la iglesia de Corinto estaba pasando lo opuesto. Estaban entrando gente y lo que estaban descubriendo era que había un desorden total. Y Pablo dice, esa gente que entran pensarán que ustedes son unos locos. Así que, bueno, vimos el propósito entonces de las lenguas, que Dios las dio específicamente con el propósito de demostrar al pueblo de Israel que había un juicio sobre ellos. Y vamos a ver la última parte, y me quedan 5 minutos, así que voy a ir bastante rapidito. La regulación de las lenguas. Por supuesto, dentro del contexto en el cual Pablo escribe, 1 de Corintios siendo una de las primeras epístolas que Pablo escribe, donde todavía la iglesia estaba experimentando los dones milagrosos. Es interesante que solamente hay 4 porciones de la Escritura que se habla de los dones del Espíritu. 1 de Corintios, Romanos, Efesios y Pedro. Son las únicas partes donde se habla de los dones del Espíritu Santo. En la única que se habla de los dones de manifestación poderosa, como milagros, etcétera, etcétera, en este caso lengua, es en 1 de Corintios. Las otras van de hablar de los dones de poder y dones de servicio, y luego que Pablo habla aquí en Corintios, cuando usted va a las otras epístolas, lo que vemos son los dones de servicio. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia fue madurando, ya no era necesidad la certificación del mensaje a través de los dones de poder, y lo que queda al final al cabo es el empoderamiento del Espíritu Santo para el servicio en la obra del ministerio. Entonces vemos los dones de servicio en la iglesia. Es más importante servir. Más importante servir. El don de servicio edifica más que cualquiera de estos otros dones. ¿Okay? Los milagrosos es lo que quiero decir. Entonces Corintio, como es una de las epístolas que fue escrita bien temprano en la historia de la iglesia, Pablo tiene que escribir para regular cómo se usaba ese don, que todavía estaba activo en la iglesia, estaba todavía activo, pero la iglesia de Corintios lo estaban mal usando, lo estaban maltratando y estaban abusándolo dentro de su congregación. Entonces Pablo escribe cómo se debe hacer. 4 principios él le da. Número 1, solamente 2 o 3 personas podían hablar. 2 o 3 personas, si alguno habla en lenguas, verso 27 en adelante, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Ahí está la primera regla. Bueno, las primeras 3 reglas están ahí. Tienen que ser 1 o 2 con turno y que haya interpretación. Si no se hace de esa manera, no se hace. Importante eso. Cuando comparamos muchas veces lo que nosotros vemos hoy día, es muy diferente. No hay 2 o 3, todo el mundo a la misma vez, no hay turnos y no hay interpretación. ¿Por qué esto es importante? Una vez más, el punto principal de Pablo dentro de todo este capítulo es la edificación de la iglesia. Y él dijo anteriormente que es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Entonces, si la iglesia no tiene la interpretación de lo que se dijo, no hay entendimiento, por lo tanto no hay edificación, y entonces es mejor no hacerlo. Así que él nos da la regla. Tienen que haber solamente 1, 2 o 3, no más, por turno, y que uno interprete. Ah, pero pastor, me dice alguien. Pero es que a veces el Espíritu Santo quiere... No, mi hermano, si el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir 2 o 3, ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo se movía dentro de la iglesia,
bajo esta ordenanza iban a ser solamente 2 o 3 que iban a hablar de parte del Espíritu Santo en las lenguas. Y iba a haber uno que interpretase. Si esto no ocurría, no era del Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, no, que es que a veces el Espíritu Santo, yo he visto gente así. Yo recuerdo, en Puerto Rico estaba en una iglesia en donde el pastor y un hermano comenzaron a hablar uno ahí como con un enredo de lengua, uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y un hermano de la iglesia, que era un poquito más serio en este asunto, fue y llamó a cuenta a esos líderes y dice, hermano, pero ustedes no hicieron lo que la Biblia dice. Y la respuesta del líder fue, ay, es que a veces el Espíritu Santo se mueve y no podemos detenerlo. O sea, el Espíritu Santo se va a mover en violación a lo que Él inspiró en la palabra. Una buena pregunta, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a mover en violación a lo que Él claramente le dijo a Pablo que escribiera, porque si yo creo que la palabra es inspirada por Dios y por su Santo Espíritu, yo creo que lo que Pablo está escribiendo aquí es inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿el Espíritu Santo se va a mover en violación a eso? Mira, continuamos, mira las otras reglas. Pero si no hay intérprete, guarde silencio, no diga nada, hable para sí, para Dios, pero públicamente no se hacía ninguna declaración. Absolutamente silencio si no había alguien quien interpretase lo que se iba a decir. Así que tenemos Pablo aquí dándonos nosotros las reglas que se deberían seguir. ¿Por qué? Porque de otra manera habría confusión en la iglesia, habría falta de entendimiento en vez de haber edificación y entendimiento. Y entonces la iglesia ahora caía en total confusión, enredo, y la gente no sabía ni la hora que era. Importante que entendamos que ahora nosotros debemos practicar. Si se fuese a practicar, este es el punto, si se fuese a practicar esto, ahí está la regla. Cuando yo examino lo que muchas personas practican hoy día, lamentablemente no va de acuerdo a lo que Dios ya ha estipulado en su palabra. ¿Okay? Mire lo que Pablo dice en el verso 32. Muy importante esto. El verso 30-31, Pablo está hablando ahora acerca de los que profetizan y le da el mismo orden. El que profetiza, porque en aquel tiempo en la iglesia primitiva, como no había Biblia todavía, no había una formalidad en lo que era la enseñanza del contenido bíblico, pues lo que pasaba es que Dios levantaba varias personas dentro de la iglesia para traer el mensaje a la iglesia. Y Pablo dice, tienen que ser 2 o 3 que hablen a la vez y los demás juzguen. O sea, escuchen lo que dice la persona y si es de Dios, de acuerdo a lo que Dios ya ha revelado, se acepta, si no, se rechaza, etcétera, etcétera. Así que unos escuchan, unos hablan, otros juzgan, ¿verdad? Y en el verso 32... Pablo dice en el verso 30 y 31 que hay un orden, que cada uno hable, que uno abre primero, el otro calle, para que le dé cada uno por turno a cada uno los que vayan a hablar y enseñar a la iglesia, para que no haya un desorden. El verso 32 dice, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a crear un desorden en la iglesia. Esa idea de que, ay, pastores, que cuando el Espíritu Santo se mueve, se mueve. Y no pude resistirlo. No, mi amado hermano. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Hay control, hay dominio propio, hay orden que debe seguirse. Eso no es, eso de que ay, no pude resistirme. No venga con esa historia. La palabra claramente nos habla a nosotros que hay un control y hay un orden, que nosotros muchas veces desobedecemos a Dios en esa área, es otra cosa diferente. Pero Dios nos dice a nosotros que hay un orden en todo lo que se hace, en la lengua y en el profetizar. De otra manera, hay confusión, verso 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si hay confusión, eso no es de Dios. Si usted entra en un lugar y hay un enredo y no se sabe ni la hora que es y todo el mundo hablando cosas, y yo he visto, mi amado hermano, mira, ya cierro con este comentario. Yo he visto situaciones en las cuales el pastor de la iglesia puso puso a 7 jóvenes a predicarle a la iglesia, 7 jóvenes a predicar. Y cada uno lo tocaban 10 minutos. 5 a 10 minutos le daban a cada uno. Y van cogiendo el turno. Y uno coge el micrófono y empieza y está ahí 10, 5 minutos hablando. Y los enredos que decían y la confusión que traían, mitad de los minutos era hablando lengua, la otra mitad de los minutos diciendo cosas que no tenían sentido, no iban con la palabra. Y decía, pero ¿de dónde sacó esa enseñanza? ¿De dónde la saca? Porque eso no está en la Biblia. O cogían textos bíblicos y los tuercen totalmente y enseñan algo que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. ¿Sabes que toda esa confusión, eso no es de Dios? Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Donde hay confusión, Dios no está.
Y es sencillo. Aunque griten, aunque clamen el nombre de Dios, aunque hagan todas esas cosas, donde hay confusión, eso no es de Dios. Tan simple como eso. Porque donde Dios está, hay paz, hay orden, hay edificación, hay enseñanza. El Espíritu Santo se mueve de manera ordenada, convence al pecador de su pecado, edifica a la iglesia, enseña a la congregación. Todo eso ocurre de manera ordenada dentro de la congregación, no de manera desordenada. ¿Okay? Así que esperamos que hayamos aprendido algo en esta noche, este tema. Rápido, si hay alguna pregunta en confianza, dele el micrófono al hermano para que pueda. Tengo una pregunta. ¿Quiere decir que las lenguas están activas según lo último que usted dijo? No, yo creo. No, en estos tiempos. Yo Lo creo único que hay que hacerlo es ordenado. Mi convicción personal. Y aquí yo entiendo que hay gente que difieren de mí y respeto la diferencia. No, por este punto nadie se va a condenar. ¿Okay? Por este punto, nadie se va al infierno si tengamos una opinión u otra. Mi convicción personal es que ya las lenguas cesaron porque se cumplió su propósito en el tiempo de la iglesia primitiva. El propósito era, uno, certificar quiénes eran los mensajeros. Dos, le dije a ustedes que Pablo dice aquí que las lenguas eran una señal al judío incrédulo. A este pueblo lo haré en otras lenguas y ni aún así me escucharán. O sea, Dios está diciéndole que las lenguas eran una señal para el judío, para que entendieran que Dios iba hablándoles a ellos. Y cuando yo examino el contexto y la experiencia y la historia, entiendo y concluyo que las lenguas culminaron. ¿Okay? Déjenme darle mi argumento de la historia. Después de la época apostólica, no hay un evento histórico en la historia de la iglesia en el cual se grabe que se practicó la lengua de la manera bíblica. No existe. No existe. Es más, a través de la historia de la iglesia han habido grupos que han practicado el hablar en lengua. Cada uno de ellos han sido herejes y apóstatas. Y otro día quizás les doy el detalle de, tenemos un hombre llamado Montanos en el año, creo que fue el año 200 y tanto por ahí. Él es la versión antigua de lo que es Mita. No sé si ustedes conocen quién es Mita, una falsa religión puertorriqueña, que ella era la manifestación del Espíritu Santo. Él supuestamente era tal cosa también, y tenía dos profetisas que profetizaban junto con él, y ellos hablaban en lengua y todas esas cosas, y su profecía era que Cristo iba a venir en la ciudad donde él vivía, y Cristo ya iba a venir y iba a estar allí, y cogió y hizo desajustes en la iglesia, confundió a muchos, sacó a muchos de la congregación. Eventualmente la iglesia lo condenó a Montano como un hereje. Luego más adelante en la historia de la iglesia usted puede ver otras ocasiones que han visto supuestas manifestaciones de lengua en la iglesia, y cada una de esas personas han sido herejes condenados por la iglesia como falsos profetas, apóstatas, etcétera, etcétera. Entonces, no ha habido, el punto es que desde la época apostólica hasta la época moderna, no ha habido ni una manifestación bíblica grabada en la historia de la iglesia de las lenguas. Ese es el argumento histórico, ¿verdad? Así que yo cuando examino eso, yo digo, entonces, pues el Espíritu Santo puso el don de lengua a dormir por casi 2000 años. Y después lo reactivó ahora en la época moderna. No, yo creo que lo que vemos hoy día es una mala interpretación de lo que la Biblia enseña. Simple y sencillamente eso. Ahora, déjenme decirle esto. Yo no descarto que en un contexto específico Dios pueda hacer el milagro de darle la capacidad a una persona de hablar un idioma en que nunca ha hablado para cumplir con un propósito salvífico sobre una persona. Dios es Dios, Dios puede hacer tal cosa. ¿Sabe? Supongamos que yo termino en una ocasión, estoy en un lugar y me encuentro con un indígena o con una persona de otro país, y Dios tiene un propósito salvífico y quiere que se le hable el evangelio a esa persona. ¿Puede Dios hacerme hablar en un idioma que yo nunca he hablado para que esa persona escuche el evangelio? Claro, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer algo así. Ahora, ese no es el modo operandi de Dios natural. Dios no opera de esa manera regularmente. ¿Cómo es que Dios opera regularmente para predicar el evangelio a personas que nunca han escuchado el evangelio? A través de personas evangelistas, que son los verdaderos misioneros. Nosotros sustituimos ahora el título de evangelista, se lo damos a los que van por ahí predicando de iglesia en iglesia. No, eso no es evangelista. Evangelista es el que va a donde el evangelio no ha sido predicado. El título que nosotros le damos hoy día son misioneros. Los misioneros, ese título no está en la Biblia. Misionero no está en la Biblia. Búsquelo en la Biblia, usted no tiene ese título, no está en la Biblia.
Los evangelistas son esos, que van donde el evangelio no ha sido predicado, a llevar el evangelio. ¿Puede que Dios use de manera milagrosa a un evangelista en un contexto para hablarle a una persona en un idioma que nunca aprendió? Sí. ¿Puede Dios hacerlo? Dios puede hacerlo. Pero eso no es el modus operandi de Dios. ¿Cómo Dios opera? ¿Qué hacen los evangelistas o llamados misioneros para ir al campo misionero? ¿Qué hacen ellos? Llevan un intérprete o pasan años estudiando la cultura, el lenguaje para poder ir a predicarles. Ustedes, yo no sé si ustedes sabían esto, pero esto es una historia un poco jocosa, pero lamentablemente es realidad. En el principio de la iglesia pentecostal, el principio de los años 1900, cuando surge el movimiento pentecostal moderno que nosotros conocemos hoy día, los pentecostales pensaban que Dios iba a poder usar el don de lengua en medio, porque ellos eran los únicos que tenían esa manifestación, ¿verdad? Ellos iban a poder ir al campo misionero a predicar el evangelio a todas estas otras culturas y no necesitaban estudiar el idioma de ellos porque Dios les iba a dar palabra para que hablasen. Esto pasó realmente. Y que esos otros misioneros bautistas, luteranos, metodistas, etcétera, 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 que se quemaron las pestañas estudiando por años para aprender los idiomas, ellos se iban a ver en vergüenza porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo y iban a poder enseñar, a ir a predicar y enseñar la palabra de Dios sin aprender los lenguajes. ¿Sabe lo que les terminó pasando a muchos de ellos, verdad que sí? Muchos de ellos se tuvieron que regresar porque no podían comunicarse con la gente que fueron a ministrarle, uno. Y dos, ¿sabe lo que pasó? Que tuvieron que muchos de ellos depender de esos misioneros muertos, bautistas, metodistas, luteranos, que se quemaron las pestañas estudiando los ingleses, tuvieron que depender de ellos para que les ayudaran a traducir en los contextos donde estaban. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo Dios no obra de esa manera. ¿Puede Dios darle a la persona un toque espiritual para que la persona hable en otro idioma? Sí, Dios lo puede hacer. ¿Así que Dios obra naturalmente? No. Dios obra a través de nuestra preparación, no me preparo, estudio. Dios puede darme un mensaje, Dios puede darme un mensaje aquí, yo vengo a ustedes, hermano, Dios me da un mensaje ahora mismo que lo voy a traer a ustedes, una palabra de Dios poderosa. ¿Podría Dios hacer tal cosa? Claro que Dios puede hacerlo, Dios es todopoderoso. Pero así que Dios opera, no. ¿Cómo Dios opera para edificar la iglesia? Tengo que yo sentarme a leer, a estudiar, a orar. Señores, necesito que me ayuden a entender ese texto, Señor. Y tengo que quemarme las pestañas estudiando para luego venir aquí el jueves o venir el domingo para poderles enseñar a ustedes. Así que Dios obra de manera natural. ¿Sí? ¿Te contesté la pregunta? Pues dímela. Estamos tarde. Pero... Dice, y estas señales seguirán no a los que creyeron, a los que creen. Sí, eso está en el capítulo 16 de Lucas. Ya que habla hacia el futuro. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosas mortíferas no harán daño, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Eso está en el capítulo 16 de Marcos, perdón, dije Lucas. Marcos. Al final de Marcos, está en la comisión, cuando Dios comisiona a los discípulos a ir a predicar el evangelio. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿todas las cosas que están listadas ahí son naturales en nuestro diario vivir? Vamos a ser honestos. Todas las cosas que están listadas, vamos a leerlas. Fuera demonios, hablar las nuevas lenguas. Y mucha gente paran ahí. Vamos a reprender demonios y hablar otras lenguas. No. Tomarán serpientes en las manos. Si bebieran algo mortífero no hará daño. Y pondrán los enfermos sobre las manos y los sanarán. Ahí está todo el grupo, ¿verdad? Se queda sin el doctor, el médico, se queda sin trabajo si eso fuera así. Nosotros entendemos que la práctica, eso no ocurre natural todo el tiempo. Oh, claro. Ahora escúcheme. La primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿esas prácticas o esas señales están vigentes hoy día? Vamos a preguntarnos, vamos a ser honestos. ¿Vemos nosotros gente que se toma un veneno y no se mueren? ¿O que cogen serpientes en las manos y no les pasa nada? ¿O que todo el mundo a quien se le pone las manos encima son sanados? Nosotros sabemos que eso no ocurre. Naturalmente. ¿Que Dios puede hacer esas cosas? Claro que sí, yo no estoy negando que Dios las pueda hacer. Yo nunca he dicho que Dios perdió el poder. No, nunca. Dios tiene poder para hacer cada una de esas cosas. Y más todavía. Pero ¿opera Dios de esa manera, de forma regular? No, vamos a ser honestos. No ocurre de manera regular. ¿Okay? Entonces, concluimos, número uno, que entonces no es una forma de operar natural o permanente, porque sabemos que 2000 años de historia no lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es la conclusión más lógica o más interpretación más cercana en el contexto que estamos viendo?
es que Cristo está dándole, una cosa que sí sabemos, Cristo le dio a los apóstoles, a los discípulos, a ese primer grupo, el poder para hacer cada una de esas cosas. Y eso es lo que está queriendo él decir. Que ellos irían a predicar el evangelio y estas señales seguirían su predicación del evangelio y sería evidencia de que ellos eran los portavoces certificados de parte de Dios, los primeros apóstoles. Entonces vemos que cada uno de ellos sí lo hicieron, los apóstoles lo hicieron. Le pasa lo mismo, una serpiente muerde a Pablo y terminó, lo echó hacia afuera y nada le pasó. Y ahí donde los locales dijeron, ¿qué pasó aquí? Este hombre es poderoso porque miren, lo mordió, está supuesto estar muerto y no está muerto. ¿Ves? Entonces, el punto es que yo creo que lo que está queriendo decir Jesús ahí, porque cuando usted lee el texto, está dentro del contexto de la gran comisión, de comisionar a los apóstoles a que fuesen a predicar el evangelio. Lo que Jesús está queriendo decir ahí es que simplemente Dios le había dado señales a los apóstoles para que los apóstoles fuesen certificados como los portavoces de Dios, y estas eran las señales que le seguían a ellos. ¿Okay? Así que esa es la explicación más lógica que te puedo dar. Hay una explicación más crítica y teológica que te la doy ahorita, para cerrar, porque el tiempo se nos está yendo. Y tiene que ver con el texto crítico. Y ahorita termino, y el que quiera escuchar esa explicación, pues se la doy. ¿Okay? Pero, ¿alguna otra comentario? ¿Llegamos hasta ahí? Bueno, vamos a ponerse sobre sus pies.